invitado de hoy. Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, hoy día martes 7 de diciembre del 2010, con la grata presencia del doctor Felipe Mantilla, ex gobernador del Guayas y actual catedrático de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, ejerciendo jurisprudencia como profesional independiente. Vamos a conversar con el doctor Felipe Mantilla sobre esa reunión que la semana anterior destacábamos, de los ex gobernadores de la provincia del Guayas, aportando con sugerencias, ideas al tema que actualmente vive el país, lastimosamente, con la delincuencia. Doctor Felipe Mantilla, para entrar en materia, ¿cuál es su posición frente al auge delictivo, la situación actual que vive el Ecuador, la presidencia de la República, con todos estos temas que acusa el modelo de desarrollo de Guayaquil como ser una de las causas o la causa de la delincuencia en la ciudad? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por esta invitación. Mire, nosotros como ciudadanos estamos muy preocupados por el auge delincuencial, no solamente en Guayaquil, sino que esto es en todo el país, se ha reproducido en todo el país, con violencia inusitada, porque antes había muerte, pero no de tipo sicariato, como está ocurriendo hoy día. Antes había participación de menores de edad, pero no en los límites que se está presentando hoy en día. Hay el secuestro express, ¿verdad? O el secuestro, la violencia que violenta los derechos humanos fundamentales de las personas. El derecho humano fundamental es el derecho a la vida. El derecho humano fundamental son los bienes de las personas. Eso hay un informe de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de Seguridad Ciudadana en este sentido, y que son aprobadas por las cartas de las creaciones de la Organización de Estados Americanos o de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos fundamentales del hombre. Hay aristas que explicar, pero en este momento tenemos un problema que es visible, un problema que se está saliendo de los límites normales, como es el auge delincuencial, un problema que debemos enfrentarlos con medidas rápidas o medidas radicales, sin que esto signifique violentar los otros derechos humanos que tienen las personas, como es el debido proceso o el de la seguridad jurídica. Pero dentro de esto deben participar todos los elementos que conforman la sociedad ecuatoriana. Es responsabilidad del Estado la seguridad de las personas, en primer lugar. Sí, eso además está eso en la Constitución. En la Constitución, muy claro. Eso está determinado. El primer responsable de la seguridad de las personas es el Estado. Y el administrador del Estado, que es el gobierno central. Así es. Pero para esto se necesita una política integral de seguridad ciudadana, que debe nacer desde el Ministerio hoy de Justicia, porque se han bifurcado las funciones. El Ministerio de Gobierno tenía antes esas funciones, hoy el Ministerio de Justicia, y que tiene que llevar también a una tarea indispensable, que es recuperar la confianza y la credibilidad en la institución de la Policía Nacional. Doctor Felipe Mantilla, dentro de su primera exposición hay un elemento que debemos destacar: los derechos humanos. Se dice, pues, obvio, y esto es muy lógico y de sentido común, que la violencia, la delincuencia, es multicausal. Así Hay es. problemas estructurales en el Ecuador que lastimosamente todavía siguen pendientes, no han sido resueltos, como la pobreza, el desempleo y sobre todo la educación primaria, secundaria, que no ha podido todavía de alguna forma sembrar los valores en la ciudadanía. Y cuando alguien dice yo soy pobre, salgo a delinquir. Asuntos estructurales. Pero también hay los otros que se los puede tomar ya. Sí, doctor. Sí, pero déjeme interrumpirlo aquí. Es que ya no es una delincuencia que nace la pobreza. Estamos hablando de una delincuencia organizada con todos sus tentáculos. Una delincuencia que tiene grandes ingresos económicos en el país. Ingresos económicos productos del secuestro, del robo agravado, que tiene como tentáculos el narcotráfico,
que eso es un elemento esencial que hay que analizarlo y profundizarlo en el combate contra el narcotráfico, porque eso está carcomiendo los pilares fundamentales del Estado ecuatoriano. De acuerdo, eso me lleva a la segunda parte del planteamiento que le estaba haciendo. Es decir, hay temas de coyuntura actuales que se han ido agravando a partir inclusive del año 1998, en que nuestra sociedad todavía se decía que era una isla de paz. Se han ido agravando, se han ido agravando. Y hay otro elemento, la Constitución de Montecristi y las leyes aplicadas. La Constitución de Montecristi ratifica, por ejemplo, la caducidad de la prisión preventiva. Y las leyes que se las califica, y ayer el presidente de la República, una vez más, en los últimos días, reconoció que han permitido precisamente, no lo dice de esta manera tan clara, enfática, pero tácitamente, cuando reconoce que no han dado resultado. Vamos a tratar esta parte de la coyuntura, del momento, de las leyes. La Constitución habría que modificarla para el tema de la caducidad de la prisión preventiva y las leyes. ¿Qué propuesta como exgobernador del Guayas usted tiene? Mire, analicemos. La propuesta de reforma constitucional lleva tiempo. Hay un candado, tiene que entrar en discusión, después de la primera discusión hay un plazo y se van extendiendo los plazos. Las acciones que hay que tomar ahora son de manera inmediatas, porque yo podría sostener que el problema de la caducidad de la prisión preventiva se resuelve con mayor garantía para aplicar la ley y no esperar que la caducidad se convierta en el pretexto para la liberación de delincuentes que han cometido actos graves contra la sociedad ecuatoriana, en primer lugar. En segundo lugar, tengo que tomar medidas inmediatas, porque nuestra población necesita medidas inmediatas, principalmente en las localidades donde se ha acentuado la presencia delictiva. Por decir algo, la delincuencia no es solamente problema de Guayaquil, de la provincia del Guayas, es problema del Ecuador entero. Pues si vemos que en Guayaquil hay un mayor auge delictivo, habrá que tomar medidas inmediatas. Una de las medidas inmediatas que yo he aplaudido es la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, que puede ser una medida preventiva inclusive. ¿Por qué? Porque le está dando una percepción de seguridad a los ciudadanos y le está dando una advertencia a la delincuencia que Fuerzas Armadas en tiempo de paz, y ese es el rol que hay que revisar de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, está apoyando a la Policía Nacional, que es la que debe tener en sus manos, ¿verdad?, el aspecto de brindar seguridad a los ciudadanos. Pero esto puede ser una medida preventiva y medida inmediata que va a dar sus frutos de manera inmediata en este sistema, y que puede ser no de tiempo indefinido, sino que puede tener el tiempo mientras dure toda esta emergencia que está sufriendo la ciudad de Guayaquil, como lo sufre la provincia de Los Ríos, o sufre El Oro, o Esmeraldas, u otras capitales o ciudades importantes del Ecuador. Doctor Felipe Mantilla, dentro del tema de las preventivas y también las leyes correctivas, en Montecristi se trabajó mucho en derechos humanos. Esta constitución actual en vigencia es garantista, inclusive ha sido ya criticada por el fiscal general de la Nación, Washington Pesantes, el fiscal del distrito del Guayas, el doctor Antonio Gagliardo. Yo tengo una percepción, sin ser experto como usted en materia legal. ¿No será acaso que nos adelantamos a los tiempos en el Ecuador garantizando derechos humanos de los delincuentes, cuando nuestra sociedad todavía tiene otros elementos que no son ni cercanos a los elementos de países más desarrollados, sin querer de alguna manera menospreciarnos a nosotros mismos? ¿No será acaso que debió haberse esperado a que la sociedad tenga trabajo, que se desarrolle, que la policía, las Fuerzas Armadas y todos los organismos de la función judicial se perfeccionaran para que el delito sea la excepción y no sea lastimosamente casi una regla? Usted tiene mucha razón en el análisis que está realizando, ¿no? Pero es una constitución garantista que tiene sus principios en las convenciones interamericanas de derechos humanos, de los tratados internacionales firmados por el Ecuador, en las cuales hay que respetar precisamente el debido proceso y las garantías de carácter individual.
lo que se ha trastocado es en el sentido que se protege a un grupo de la población, a los victimarios, y no se protege a las víctimas. Las garantías individuales son para todas las personas, y en este caso, en la cual hay una violencia, ¿verdad?, de la delincuencia, de individuos que violentan la ley, a los que hay que proteger es precisamente a las víctimas de esa violencia, Manos duras para aplicar la ley a quienes violentan el derecho de otras personas, porque nuestro derecho termina cuando empiezan los derechos de otras personas. El derecho a la vida es el primer bien protegido, o debe ser protegido por todos los estados, ¿verdad? Y eso dicen las convenciones internacionales, el derecho a la vida. Si se violenta el derecho a la vida, ¿a quién debe castigarse? A quien ha violentado ese derecho a la vida. Debe protegerse a los parientes de las víctimas. Si se violenta el derecho a los bienes de las personas, bienes que han sido conseguidos con trabajo, con esfuerzo, ¿verdad?, hay que proteger a esas personas. Esto es la protección que debe darse a las víctimas de las violaciones de esos derechos. Aquí hubo un momento en que se trastocó el camino, se cambió y se dio protección a los victimarios.